Valiente diputada dejó calladitos a los diputados del PRI y PAN. Porque el Poder Judicial se ha convertido en instrumento de la oposición para impedir que este gran movimiento de transformación, y no le da vergüenza ni siquiera decirlo, que el pueblo de México no está preparado para elegir a sus representantes del Poder Judicial. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a 30 de octubre de 2024. Mari Carmen Bernal, diputada del PT, dejó calladitos a los diputados prianistas porque ahora como se están afectando sus intereses y se sacará de la corte a los ministros corruptos, quieren que se toque la Constitución. Está más que claro que el Poder Judicial no puede echar atrás cambios constitucionales. Si en el pasado no se pudo, mucho menos ahora. Aquí en México el pueblo manda y quiere elegir a sus ministros, jueces y magistrados. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Me dirijo al pueblo que tanta confianza tiene a este gran movimiento de transformación para dar claridad de lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy yo sostengo que es un día histórico. ¿Por qué es un día histórico? Porque estamos tratando de poner orden. Todos sabemos que nos encontramos frente a un movimiento de transformación y que todo movimiento de transformación trae consigo modificaciones a sus marcos legales. En este caso, a nuestra máxima ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo único que estamos haciendo el día de hoy es elevar a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, como ya se ha dicho con anterioridad. ¿Qué significa esto? Significa poner cada cosa en su lugar. Falso cuando dicen que el Poder Judicial pierde su independencia. Falso cuando se dice que se va a perder la división de poderes. Incluso hay quien se ha atrevido a decir que desaparecemos como república. Eso es completamente falso. Lo que ha venido sucediendo es que el Poder Judicial se ha venido extralimitando en sus funciones, que al Poder Legislativo le ha faltado legislar. Y es precisamente lo que el día de hoy estamos haciendo. Estamos dando claridad al artículo 105 y 107 constitucional. Pero para que eso lo entendamos mejor, a mí me gustaría dar un antecedente. Todos recordemos que en el 2013 se firmó un famoso pacto, el famoso Pacto por México, en donde se presentaron múltiples reformas a nuestra Constitución. Y en aquel momento, quien presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una propuesta de modificación a esta Ley de Amparo, que fue el artículo 61. Y desde entonces la Suprema Corte se ha declarado completamente incompetente de entrar al estudio y análisis de nuestra Constitución cuando tiene que ver con reformas constitucionales que elabora el Poder Legislativo. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué ahora sí le surgió el deseo genuino de entrar al estudio y análisis de nuestra Constitución? Muy fácil, porque el Poder Judicial se ha convertido en instrumento de la oposición para impedir que este gran movimiento de transformación avance. Pero hoy queremos decirles que aquí, en esta casa del pueblo, están los hijos y las hijas del pueblo, y que nosotros representamos la voluntad genuina, esa voluntad que se vio plasmada el 2 de junio. Y aquí estamos para defender sus derechos y por supuesto sus intereses. Quiero decirle al pueblo de México que nos tengan confianza, que nunca vamos a votar nada en contra del pueblo de México, porque ese fue nuestro máximo compromiso. Pero bien dice un dicho, el león cree que todos son de su condición, y por eso sube la oposición a manipular la información, a decir mentiras. Incluso a mí me parece muy grotesco que esa oposición dice, piensa, y no le da vergüenza ni siquiera decirlo, que el pueblo de México no está preparado para elegir a sus representantes del Poder Judicial. ¡Caramba! Pues si el pueblo de México está preparada para elegir a su presidenta de la República, ¿cómo no va a estar preparado para elegir a los
los representantes del pueblo de México. Por supuesto, el pueblo es sabio y sabe perfectamente lo que el día de hoy está pasando en nuestro país. Quiero decirle al pueblo de México que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sentimos contentos, estamos satisfechos, porque en nuestros estatutos y en nuestro ideario está que el pueblo de México elija a los representantes de los tres poderes. Nosotros lo sostuvimos y lo seguimos sosteniendo en nuestros estatutos, por eso el día de hoy nos sentimos complacidos que esta reforma al Poder Judicial, que ya no es reforma, por cierto, ya es un mandato constitucional porque ya cumplió con el procedimiento legislativo, y que estamos contentos que el día de hoy el pueblo de México tenga la oportunidad por primera vez de elegir a sus jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas. Van a conocer por primera vez quién toma las decisiones más importantes dentro de su vida cotidiana y por supuesto del país, dentro del Poder Judicial. Por último, para concluir, diputado presidente, desde esta tribuna advertimos y prevenimos que esa acción de inconstitucionalidad que pretende resolver la Suprema Corte la semana que viene no tiene motivos ni razón de ser. La Suprema Corte ni siquiera debería de entrar al estudio y análisis de esa acción de inconstitucionalidad que ni siquiera existe. Hacemos un llamado para que las ministras y los ministros actúen con prudencia. Hay una incorrecta interpretación del artículo 40. Así que, pueblo de México, estemos muy atentos y atentas. Y que viva este gran movimiento de transformación. ¡Viva! Y que viva nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Marisela Silva Andraca del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. La seguridad jurídica es un derecho fundamental reconocido por nuestro texto constitucional desde su concepción y es considerado al día de hoy como uno de los pilares que sostienen nuestro contrato social. La idea del contrato social planteada por filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau establece que las personas ceden parte de su libertad al Estado a cambio de seguridad y la protección de sus derechos. Dentro de este acuerdo, la seguridad jurídica es el compromiso que el Estado adquiere de manera ineludible para evitar la arbitrariedad y asegurar que las leyes se apliquen de forma clara y predecible. Este derecho garantiza que cada persona pueda vivir con la confianza de que sus demás derechos serán protegidos sin temor a cambios arbitrarios en la ley o en su interpretación. En palabras simples, este derecho proporciona una base de certidumbre que evita que las personas queden a merced de decisiones discrecionales o inesperadas por parte de los órganos del Estado. Sin el derecho a la seguridad jurídica, el contrato social se quiebra, pues los ciudadanos no podrían confiar en que el Estado aplicara sus normas de manera consciente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la seguridad jurídica es esencial para la protección de la libertad, ya que permite prever cómo serán aplicadas las leyes y cómo el sistema judicial resolverá los conflictos de manera uniforme. Para que este derecho humano se cumpla cabalmente, las autoridades asumen un compromiso con su implementación,
porque todos los servidores públicos, desde la titular del Poder Ejecutivo, hasta los integrantes del Poder Legislativo y el Judicial, al momento de tomar protesta del cargo, prometimos defender la Constitución. Desde esta tribuna quiero dejar claro que el Poder Legislativo es el único ente autorizado para modificar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, siempre respetando los procedimientos previamente establecidos y con la responsabilidad de preservar la lógica del sistema jurídico. Por otro lado, el Poder Ejecutivo debe fundar y motivar todas las actuaciones bajo el marco constitucional y legal, estableciendo lo mismo que el Poder Judicial al emitir sus resoluciones, evitando cualquier tipo de arbitrariedad. Sobre este aspecto, es necesario que la ciudadanía tenga claro que la interpretación plasma en el proyecto de acción de inconstitucionalidad del ministro Alcántara Carrancá se aparta totalmente de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y, peor aún, carece de todo fundamento constitucional. El Poder Constituyente es el único facultado para revisar y modificar la Constitución y el Poder Judicial no la puede dejar sin efecto a su antojo porque no está facultado para ello. La improcedencia del amparo contra reformas constitucionales es explícita en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Sin embargo, no es así en el caso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, aunque su improcedencia esté implícita en la lógica del funcionamiento del sistema del control constitucional. En este sentido, resulta absurdo asegurar que es posible emitir una declaratoria de inconstitucionalidad sobre la Constitución misma, como lo pretende el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Por eso planteamos una modificación al artículo 105 y 107 constitucionales para hacer explícita la improcedencia de las controversias y acciones de inconstitucionalidad como reformas constitucionales. Así es, familia de Nota del Cambio. Para el PRI y PAN, cuando se hacen reformas a favor del pueblo está muy mal y el país se llevará a lo peor. Pero cuando son en contra de México son las mejores. No hay duda de que son unos farsantes. A pesar de que el PRIAN está cerca de llegar a donde llegó el PRD, no cambian ni un poco. Prefieren eso antes que perder todo lo que construyeron con los gobiernos neoliberales. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.